A ir a la escuela, pues también, ¿verdad? Hay que orar por los niños, ¿verdad? Para que también les vaya bien en la escuela, para que Dios los tenga con seguridad, con cuidado, que aprendan mucho y cosas buenas y que Dios los proteja del mal. El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando acerca de esperanza contra esperanza el día de hoy. Y rápidamente ya nos iremos a la cita donde se encuentra esa frase. Si pueden ir conmigo ahí a Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4. Por el contexto de Romanos 4, Pablo nos da a entender de que la salvación es por fe y no por obras, tomando como ejemplo a Abraham, ya que no es por la ley que vamos a ser salvos, sino va a ser por la gracia de Dios, la cual es la que fortalece nuestra fe y nuestra esperanza en Él y sus promesas. Entonces, si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 4, ya viendo el contexto, nada más voy a leer el versículo 16 al 25. Romanos capítulo 4, comenzando del versículo 16, que dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. O sea, estaba juntando a los judíos y los gentiles, que creemos en Dios, el cual es Padre, como dice ahí, de todos nosotros, hablando también a la iglesia, a todos nosotros, refiriendo por la fe de Abraham. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, dando a entender que así se cumple esta cita o esta promesa. Delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza, ¿cómo dice ahí? Contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia, ¿no? Cuando vio las estrellas del cielo, ¿no? Ahora, antes de pasar al versículo 19, ¿a qué se refiere esa frase? Esperanza contra esperanza, porque suena medio raro, ¿no? Porque uno pensaría esperanza contra incredulidad o esperanza contra no esperanza o algo así, pero esperanza contra esperanza. Entonces, pues míralo de esta manera. La raíz de la palabra esperanza es ¿qué? Esperar, ¿no? Esperar. ¿Y cómo se llama a la persona que no quiere esperar? Esa persona está desesperada, exactamente, está desesperada. Y una persona sin esperanza está ¿qué? Desesperanzada, desesperanzada. O sea, entonces desesperanza, sin esperanza, contra esperanza, contra esperanza. Entonces a eso se refiere, ¿no? De sin esperanza o desesperanza, ¿verdad? Entonces la contraesperanza sucede cuando le empiezo a creer más a la situación en la que me encuentro que en lo que Dios me prometió que iba a hacer por mí. Lo voy a repetir otra vez, la desesperanza o la contraesperanza sucede cuando la situación en la que me encuentro me hace dudar de la promesa que Dios, ¿verdad?, me ha hecho a mí. Entonces, bien importante. Entonces, y ahora, ¿cuál era la contraesperanza de Abraham? Ahora, comenzando otra vez desde el versículo 18, vamos a ver del 19 en adelante cuál era la contraesperanza de Abraham. Pero comenzando el versículo 18 otra vez, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, esa era la esperanza, ¿verdad? Así será tu descendencia. Versículo 19, ¿cuál era la contraesperanza? Y no se debilitó en la fe al considerar, ¿qué dice? Su cuerpo, que estaba ya, ¿cómo dice ahí? Estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, dice de casi, porque ya cuando nació, entonces ya sí tuvo 100 años, pero cuando fue la promesa, cuando faltaba eso de que se embarazara y todo eso, Sara, ¿verdad?, era casi ya de 100 años, pero imagínense como muerto. O sea, ¿cuántos de ustedes se ven, ustedes mismos, cuántos se ven ustedes estando vivos de 100 años? Y yo no, yo no, ¿verdad? Le estaba diciendo a alguien, ¿verdad?, a propósito, como hablando de eso de tener, ¿cómo se llama? Pues sí, que el preparación de funeral y todo eso, lo cual no es nada malo, ¿no?
pero yo adrede para justificar el hecho de que yo no tengo nada de funeral o de un lugarcito ahí para que me entierren, le digo, no, es que yo estoy esperando la venida del Señor, que venga el Señor antes de que uno muera, ¿no? Pero sí, entonces imagínense de Abraham, ¿verdad? Ya como de 100 años. Oh, ¿qué dice ahí? O la esterilidad de la matriz de Sara. Por un lado, pues ya, o sea, Sara ya era 90 años. Y entonces, o sea, no nada más la edad, sino que aparte nunca había podido tener niños. No era como que si no hubieran tratado, no podía. Por eso dice la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Entonces, eso era la contraesperanza, ¿no? Entonces, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo dice ahí? Dando gloria a Dios. Hermanos, es que cuando usted cree realmente en lo que Dios le promete a usted, usted le da gloria. Usted le da gloria. Pero el que duda, ¿cómo le va a dar gloria? Pero si usted realmente cree en la promesa, usted va a glorificar a Dios y le va a dar gracias. Versículo 21. ¿Por qué le dio gloria a Dios? Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso, o sea, Dios, que era poderoso, para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vean. Versículo 23. Y no solamente, aquí la aplicación a nosotros, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Entonces a nosotros también se nos, así como Abraham vio las estrellas y le dijo, así va a ser tu descendencia, y él creyó y su fe le fue contada por justicia, así nosotros, hermanos, cuando creemos, ¿verdad?, en que Jesús, en que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Entonces nosotros, ¿verdad?, también se va a hacer contada como justicia. Ahora es interesante ver cómo el versículo 21, con lo que ya leímos, el versículo 21 dice que estaba plenamente convencido de que era poderoso de hacer lo prometido. Y luego es interesante cómo el versículo 24 y 25 menciona la resurrección. Hermanos, es que es tan importante creer que Jesús resucitó de los muertos literalmente, porque si no, entonces ¿cómo vamos a creer que Él es poderoso para resucitarnos a nosotros? ¿Sí? O sea, si nosotros no vamos a creer que Él resucitó literalmente, ¿cómo vamos a creer nosotros entonces que Él nos va a resucitar a nosotros? ¿Ya? Entonces por eso es la esperanza de que entonces nosotros también vamos a ser resucitados. Y hablando de ese poder, ¿qué dice Filipenses 3:21? Filipenses 3:21, hablando de ese poder, porque uno dice, bueno, ¿con qué poder, verdad? ¿Con qué poder? Porque dice, vea cómo él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que para uno sería imposible. Entonces, hablando de eso, de que cómo luego se va a lo de la resurrección de los muertos, ¿qué dice Filipenses 3:21? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Sí, hermano, no tiene nada de malo que usted vea que su cuerpo sea humillante, no tiene nada de malo. Ahora, ya que otro me lo vea así, ahí sí está mal. Ahí sí es cierto. Sí, la cosa es de que no tiene nada de malo. Es decir, que usted sienta la verdad. Pues sí, o sea, es de la humillación nuestra. Porque no está diciendo ninguna mentira. Es decir, no se toma como queja, como diciendo, ay, es que Dios no me hizo guapo, ¿verdad? Ay, es que Dios no me hizo. No, o sea, no es queja, simplemente está diciendo la verdad. Y por eso anhelamos, ¿verdad?, esa resurrección en la cual no nada más vamos a ser resucitados, sino que vamos a ser transformados. Continuando, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estamos hablando del Cristo resucitado. Dice, por el poder, hablando del poder, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por si acaso alguien tenía duda de que, ¡ay, pero con qué poder va a poder hacer eso! O sea, pues con el mismo poder con el cual sujeta el universo.
Fíjense, los mismos científicos dicen que hay un poder que sujeta a todo el universo. Pueden ver los efectos de ese poder, mas no pueden ver el poder. Es por eso que hasta le llegan a decir black energy o así, o sea, en el sentido de que, o sea, se ve oscuro, en el sentido de que no pueden ver qué es eso que lo sujeta todo. Y aquí ya el Señor lo está diciendo que Él es Él, el que está sujetando. Dicen como por ejemplo los átomos, ¿no? Los átomos, las moléculas y todo eso. Dicen, es tanto poder eso que está girando que el electrón y el protón y todo eso. Dicen, si se pudiera de una manera canalizar esa energía para poder usar esa energía, dicen, los átomos que hay en una cucharita de agua, dice, si lo pudiéramos de una manera sacarle esa energía, pudiéramos iluminar la ciudad de Nueva York, quién sabe por cuánto tiempo. O sea, hablando, entonces imagínense, o sea, se requiere de un poder tremendo para poder sujetar todo. Si un átomo es así, ahora imagínense todo el universo, o sea, el poder. Entonces ahí dice, vea, con ese mismo poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas, con ese mismo poder va a poder resucitar tu cuerpo y transformarlo, vea, como el cuerpo de la gloria suya. Entonces sí, entonces los mismos científicos saben que existe ese poder y se trata de un poder inmenso, vea. Pues con ese mismo poder, vea, va a resucitarnos. Y para ver esto de una manera más dramática, para emocionar y fortalecer nuestra fe, vayamos a Ezequiel 37. ¿Dónde está Ezequiel? Ezequiel 37. Vamos a hablar acerca de, ¿se acuerdan de ese valle de los huesos secos? Entonces dice Ezequiel 37, 1 al 14. Por eso les dije, vamos a verlo de una manera más dramática, pero bíblica. O sea, no una ilustración mía, sino de la misma Biblia. Ezequiel 37, 1 al 14. Ezequiel 37, 1 al 14. Dice aquí el profeta, la mano de Jehová vino sobre mí. Entonces Ezequiel 37, para los que todavía no lo encuentran, Ezequiel 37, versículo 1 al 14. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces imagínense ustedes que ustedes son ese profeta y Dios lo llevó en el espíritu ahí. Imagínense un valle de esos que están planitos. Hay unas partes aquí en Utah y en otras partes donde hay lugares así. Ahora imagínense lleno de huesos, como si hubiera habido una batalla gigantesca y que hubiera habido miles de muertos ahí, ¿verdad? Y puros huesitos de seres humanos. Dice, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Ahora, ¿cuántos huesos tiene un ser humano? ¿Cuántos? 206. Por ahí escuché que uno se lo saben, van a ser médicos. 206. Menos el que me quitó para hacer a Jenny. ¿Es cierto? Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Entonces imagínense que usted está en ese valle y usted está caminando en medio de tanto hueso. Dice, todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Imagínense, o sea, todo ese valle. Y por cierto, ¿qué dice? Secos en gran manera. O sea, no tenían ahí un poquito de carne o tendones. No, secos. Ahora, para eso significa que cada hueso está separado. O sea, no se imaginen esqueletos, no. Estamos hablando o sea, que cada vértebra, cada costilla, o sea, todo desbaratado, está completamente todo desbaratado. Secos, en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo creo como el profeta pensando, yo no sé si es una pregunta capciosa. Pero, y dije, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Ahora imagínense, está en un valle gigantesco con muchísimos huesos. Y se profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Oí, ¿qué dice ahí? Palabra de Jehová, porque conste que no es por el poder del profeta, sino que él está dando instrucciones.
Dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis, que dice, que yo soy Jehová. Hermanos, es que imagínense, cuando sucede ese tiempo de la resurrección, ¿cuántas personas que han llegado a ese punto sin creer en Dios? Sin creer en Dios. Y cuando suceda, todos los incrédulos van a decir, oh, Dios existe, ¿verdad? Dios es verdadero, Jehová es el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Entonces, eso fue la explicación de lo que él tenía que hacer. Ahora vamos a ver qué sucedió. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo ruido. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que le iba a decir? Huesos secos, oí la palabra de Jehová. Y, entonces, ¿qué dice? Empezó a profetizar y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Un ruido. Imagínense en el desierto, en un valle donde no hay nadie, y de repente escucha usted ruido. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces, imagínense todo así desbaratado. Y de repente que empiece a ver así los pies, clic, 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 armarse y luego todos los huesitos que tiene aquí, ¿verdad? Y luego los dos huesos de acá, y luego que la rodilla, y luego el fémur, ¿verdad? Y luego aquí, ¿verdad? Y luego cada, de la columna vertebral, cada vértebra, clic, 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 y luego las costillas, ¿verdad? Y luego acá, ¿verdad? Y luego ya el cráneo, ¿verdad? Y luego acá Entonces imagínense que está pasando todo eso enfrente de ustedes. ¿Y de cuántos huesos? ¡De muchísimos! Dice versículo 8. Dice, y miré aquí que tendones sobre ellos. Entonces primero los huesos y de repente tendones sobre ellos. Ustedes ya han visto ilustraciones, ¿no? Acerca de cuando tratan de separar las diferentes cosas o las diferentes capas del cuerpo humano. Dice, sobre ellos. Y dice, y la carne subió, o sea, los músculos, todo eso. Ahora, yo no sé si ustedes lo han visto. ¿Se acuerdan que hace años había museos que tenían cuerpos de verdad? Y tenían, o sea, no nada más los huesos, sino también el sistema, bueno, o sea, ¿cómo se llama? El nervioso. Y también el de, ¿cómo se llama? Las venas y todo eso. Y eran de verdad, pero con una sustancia y todo eso fue que los hicieron y los armaron. Y eran de gente de verdad, que había muerto hace muchos años, ¿verdad? Y pasaron por un proceso en el cual entonces pudieron hacer, no sé si ustedes han visto, creo que sí estuvo aquí en Washington y no sé si en Nueva York. Yo lo vi cuando estaba en Canadá. Ahí de repente nos topamos con ese museo una vez que fuimos para allá. Entonces, wow, o sea, estaba pero impresionante, todo lo del cuerpo humano. Entonces, imagínense todo eso, lo estaba viendo de todas esas miles de gentes. Dice, y miré aquí tendones sobre ellos, versículo 8, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. El versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué dice ahí? Son la casa de Israel. Entonces es una visión profética. Dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Sí, díganos, estamos aquí ya entrando en eso de contraesperanza. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Sí se fijan?
Era la contraesperanza que sentía Israel. Y somos del todo destruidos. Porque ustedes saben en la Biblia cuántas veces una y otra y otra y otra y otra fueron conquistados y cuántas cosas horribles. Lamentablemente, pues por su incredulidad, por su maldad, por haberse ido a los ídolos y todo ese tipo de cosas que les pasaba esto, por juicio de Dios. Pero ellos pensaban que estaban del todo destruidos, que ya jamás de los jamases iban a existir. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro, ¿qué dice? Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y no nada más habló, sino que, y lo hice, dice Jehová. Entonces, hermanos, todas las promesas que están en la palabra de Dios, algún día se van a cumplir. Me estoy refiriendo a las que todavía están por venir, porque obviamente Jesús cumplió muchas profecías, pero las que todavía están por venir, su venida, su segunda venida, cielos nuevos, tierra nueva, todo eso, hermanos, va a suceder. Entonces dice, esto me recuerda lo que Pablo dice acerca de Israel en Romanos 11. Entonces nada más voy a leer 3 versículos de ahí, de Romanos 11, porque ahí directamente sí le está diciendo al profeta, esta es la casa de Israel, y está hablando de una restauración tremenda. Entonces, y eso de la resurrección de los muertos. Entonces Romanos 11, el versículo 12, 15 y 23. Acuérdense que desde antes del Nuevo Testamento ya creían los israelitas que iba a haber resurrección de muertos. Y luego ya se dieron cuenta que es a través de Jesús, ¿verdad? Que eso es posible. Hablando de la resurrección, pero para transformación, para vida eterna, ¿no? Porque también la Biblia habla de resurrección de muertos, pero para condenación. Ya para ser enjuiciados y condenados. Pero Romanos capítulo 11, fíjense lo que dice el versículo 12. Y si su transgresión, hablando del pueblo de Israel, y su transgresión es las riquezas del mundo, es decir, que los gentiles podemos alcanzar salvación, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿qué dice ahí? Cuanto más su plena restauración. Y luego el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, sino vida entre los muertos. Entonces se ve que como al final de los tiempos, Dios los va a hacer creer en su Hijo Jesucristo. Ahora, obviamente, sí, aún el día de hoy, sí hay muchos judíos mesiánicos, es decir, judíos que sí creen que Jesús es el Mesías, sí hay muchos, pero hay muchos que no. Entonces, versículo 23, y aún ellos, versículo 23, ahí mismo, Romanos 11, versículo 23, y aún ellos, si no, o sea, hablando de las ramas desgajadas, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues, ¿qué dice ahí? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, hermanos, con el mismo poder con el cual Él puede resucitar a los muertos, con ese mismo poder puede restaurar la fe de su pueblo Israel y volverlos a injertar. Ahora, pero gracias a Dios que la promesa de Dios dada a Abraham, como ya vimos en Romanos 4, también la recibimos nosotros los gentiles, a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros también tenemos esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. La contraesperanza viene siendo pues la condenación y la muerte de nosotros por nuestros pecados. Esa es la contraesperanza de los pecados. Pero ¿qué pasa? Pero nuestra esperanza es de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, y a salvarnos de la condenación, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, ¿verdad? Para todos aquellos que respondemos, ¿verdad? Con fe y obediencia en Él. Entonces, muy importante, ¿verdad? Entonces, acuérdense, Cristo murió por nuestros pecados, se resucitó para nuestra justificación. Acuérdense que eso decía Romanos 4:25, que murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y entonces por eso que tenemos esperanza de la promesa de Dios que incluyen la resurrección.
Ahora, si pueden ir conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Nada más voy a leer del versículo 51 al 58. Pero todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, iniciando con hablando del que es el Evangelio. Pero nada más voy a leer del 51 al 58, 1 Corintios 15. Y esta, hermanos, es nuestra esperanza contra esperanza, que aunque tengamos un cuerpo de la humillación nuestra, que aunque tengamos que veamos la situación en nuestras vidas, sea todo contra esperanza, nuestra esperanza va a ser mayor, es mayor. ¿Por qué? Por nuestra fe en Dios, en que sabemos que, así como Abraham, estamos plenamente convencidos que Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Entonces, 1 Corintios 15, 51 al 58 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, cierra y abra los ojos. Ah, no, todavía estamos aquí. Sí. En un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Ahora cuando estaba yo leyendo esto, bueno, en realidad no sé cómo vaya a sonar, ¿verdad? Pero va a ser a la final trompeta. Ahora es interesante porque en la Biblia habla ¿se acuerdan en Apocalipsis acerca de las trompetas? Y es interesante porque ahí cuando va a sonar la última trompeta, habla que el misterio de Dios va a ser consumado y todo eso. Entonces aquí dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no corruptibles como ahorita está usted ahorita, sino incorruptibles. Y nosotros seremos, cuando dice nosotros se refiere a los que estemos todavía con vida. Dice, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Acuérdense que la carne y la sangre no pueden heredar. Es decir, porque imagínense, hermanos, si este cuerpo con cualquier cosita se daña, de repente no sabía que algo estaba en el fuego y lo toca y ¿qué hace? Y así todo, o sea, ahora imagínense cómo va usted a pensar que puede estar en la presencia misma de Dios, que Él es fuego consumidor, dice la palabra, y que no le vaya a pasar nada a usted, ¿no? Entonces tiene por eso que ser resucitado y transformado. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, o sea, esta promesa de Dios: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Muy importante esto, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que, ¿cómo dice el versículo 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Entonces, muy importante, hermanos, la esperanza contra esperanza, o sea, la esperanza que tenemos es productiva. ¿Sí? Es productiva. O sea, no puede usted decir, es que yo tengo esperanza en las promesas de Dios y no cumplir su voluntad. No tiene sentido. Entonces, una persona que realmente tiene esperanza en Dios va a arriesgar lo que hay que arriesgar en esta vida, ¿verdad? O sea, en la mañana estábamos hablando de esa vida sacrificada, eso de tomar la cruz y sígueme, ¿se acuerdan? O sea, va a hacer todo esto, ¿por qué? Porque cree en la promesa de Dios. Entonces es una esperanza productiva, fructífera. Entonces dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque entonces la fe produce obras, ¿ya? Obras, o sea, que conducen, o sea, a esa salvación tan maravillosa, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿y saben cómo se le llama a esa esperanza que tenemos en Cristo? ¿Saben cómo se le llama? Bueno, vamos a ir para allá, Tito 2, esta es la última cita que tengo. Ahí se ve cómo se le llama a esa esperanza que tenemos.
Ahora, a propósito, voy a leerlo del 11 al 14, Tito 2, 11 al 14, porque no nada más quiero que vean cómo se le llama esa esperanza, sino también el hecho de que el contexto da a entender que nosotros, hermanos, después de esta predicación, y obviamente todos los días, ¿no?, tenemos que salir de aquí bien animados, no nada más a tener esa esperanza, sino también vivir de acuerdo a esa esperanza, vivir de acuerdo a esa esperanza que tenemos. Entonces el contexto viene esa exhortación, ahí en Tito 2, 11 al 14, que dice, Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, fíjense, la gracia de Dios no nada más nos concede salvación, sino que la gracia de Dios también enseña. Fíjense, es lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tenemos esa esperanza de vida, ¿cómo vamos a andar obrando para muerte? O sea, ¿cómo vamos a seguir haciendo cosas que nos llevan a la muerte y a la condenación? No tiene sentido. Por eso la misma gracia nos enseña que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando, aquí es donde dice cómo se le llama esa esperanza que tenemos en Cristo. Aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada, así se le llama, esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, como dice ahí al final, celoso de buenas obras. Porque acuérdense que ya todo lo que hacemos y decimos, lo hacemos para la gloria de Dios. Es por eso que lo hacemos en el nombre del Señor, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Entonces, si hay una persona ahorita aquí que puede decir, ay, pues yo no puedo decir que tengo esa esperanza, pues porque no me he rendido a Cristo. No puedo yo decir que tengo esperanza porque no he confesado mi fe en Él, como dice la Biblia que hay que confesar nuestra fe. Jesús dijo, el que me confesare yo le confesaré, pero el que me niegue yo le negaré. Entonces es bien importante. Y luego aparte eso de uno arrepentirse de sus pecados, de bautizarse, ¿verdad?, y seguir adelante, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, si hay alguien aquí, un amigo, ¿verdad?, que no tiene esperanza pero lo quiere tener el día de hoy, ¿verdad?, cuando el hermano entonces ya pase para dirigir el himno de invitación y él se lo indique, le puede dar usted manifestar, ¿verdad?, quedándose de pie, ¿verdad?, si usted quiere rendir su vida a Cristo, si quiere usted bautizarse, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados, recibir el don del Espíritu Santo, o si hay un hermano que se desvió, que se salió, ¿verdad?, que dejó de perseverar y el día de hoy quiere reconciliarse, también lo puede hacer. Gracias y Dios lo bendiga. Hemos recibido la palabra de Dios